no penses que no tenés perdón, no penses que no puedes acercarte al Señor, porque Él no tiene misericordia para ti, porque tu pecado es más grande que el otro. No. Ese es tu ego humano, tratando de que tú no te acerques a Dios por sentirte culpable. Pero la misericordia de Dios es muchísimo más grande que cualquier pecado que tú puedas cometer. Donde dos o tres están, tu presencia habitará. No hay distancia entre tú y yo, tú estás aquí y siempre estarás. Donde dos o tres están. ¿Dónde? ¿Dos? ¿O tres? Amigos, bienvenidos al primer episodio del podcast del año 2026. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, emocionada de empezar nuevamente aquí con estos episodios. La verdad, a mí me gusta, lo disfruto, aprendo un montón también y creo de que es necesario ya empezar de lleno con esto. Nos tardamos un poquito, pasaron unos 2-3 frentes fríos, pero por la gracia y misericordia del Señor seguimos acá de pie y sabemos que esto es una bendición para las personas que, incluso para nosotros, es una bendición. Primero, el apóstol decía esto una vez como, primero, como yo, o sea, que estoy preparándome para predicar, y luego el pueblo. Entonces, definitivamente, primero somos nosotros en ser confrontados incluso con la palabra de Dios. Así que es una bendición. Amigos, hoy queremos hablarles acerca de una historia que pega duro porque a veces nosotros no tenemos a nadie. Sí. Y podemos identificarnos con el personaje que vamos a leer, y es la vida de Mefiboset. ¿Sabes quién es Mefiboset? Sí. Ok. ¿Y Mefiboset tenía amigos? No tenía. Ok. Ahora, a diferencia de Mefiboset, quizá tú y yo sí tenemos algunos amigos. Sí. Y por eso quiero contarte quién es el amigo, quiero preguntarte, ¿quién es el amigo que has tenido por más años? Miren, yo creo que en cada etapa, y ustedes no me dejarán mentir, en cada etapa de nuestra vida, o sea, nuestra vida son etapas. Entonces, en este momento de mi vida, yo puedo decir que tengo 3 amigos con los que tengo más tiempo de hablar, con los que puedo ser yo misma, a quien yo puedo acudir en cualquier cosa que yo necesite y en quien yo puedo confiar. Y era... bueno, normalmente yo le digo, son mis amigos verdes, ¿verdad? No verdes por Grinch, por favor. Es que no lo puedo pronunciar muy bien en inglés, ustedes. My friend Greens. Ajá, exactamente. Pero, ¿por qué? Porque estábamos en el momento de las banderas rojas y las banderas verdes. Entonces, para mí, o sea, ellos son esas banderas verdes. Eso que sí, yo sé que puedo confiar. Yo sé que puedo confiar en ellos y sé que puedo ser yo misma y sé de que si en algún momento pues me tienen que reprender en algo que yo estoy haciendo, no les va a importar hacerlo y yo no lo voy a tomar mal. Esos son ese tipo de amigos. ¿Tú tienes alguno? No. La verdad es que sí he tenido amigos, justo lo que dices, en diferentes temporadas de la vida. Recuerdo a un amigo que íbamos juntos a las vigilias cuando mi mamá se iba con el distrito y hacía sus vigilias. Con ese cuate nos regañaba cada rato. Una vez nos subimos como una montañita de piedras y estamos brincando en la montañita y el cuate cayó encima de una piedra y se dobló el tobillo. Ay, Jesús bendito. Y al final nos mandaron a dormir. Pero no nos dormimos. Y luego, o sea, en diferente etapa vas conociendo a diferentes amigos. Algunos puede que sean mejor influencia que otros, pero no sé, los sentís como que tan amigos porque están ahí para las buenas, para las malas, en las peores. Sí. Y ellos permanecen ahí. Pero puntualmente recuerdo que mi hermana, en una ocasión, ella estuvo conmigo en una noche, pero de aquellas noches que estás llorando y que lloras un montón, pero que te traba hasta... que uno siente que ya no. Que se te está yendo el oxígeno, hasta se te va el oxígeno del dolor que estás sintiendo. Y ya mi hermana entró a mi cuarto y es como me abrazó, es como tranquilo, todo esto va a pasar. Y recuerdo que mi hermana es de las que ha estado, primero porque vive conmigo, o sea, pudo acercarse, pero ella ha estado para mí
Y mi mamá, ¿sabes? Es que mi hermana ha sido también como mi mamá, tú. porque es la hermana mayor. Y ella me compraba ropa, me compraba zapatos, me llevaba... Cuando había una pizza, que aquí en Mazatlán que había 2x1 cada martes y jueves, tal vez alguien se recuerda. Entonces ella nos compraba, o sea, ¿sabes? Mi hermana fue muy buena. Y creo que ya fue una amistad que sin darme cuenta estuvo para mí. Te confortó. Me confortó. Ajá, te confortó. Y esa es parte de la historia que queremos hoy hablarles de que puedan sentirse confortados. Sí. Y por eso quiero leerles la palabra. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 9. Y el título, para los que leemos Reina Valera 960, no somos tan antiguos, pero a mí me gusta mucho esa versión. La bondad de Dios, la bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia a Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y cuando leemos esto, vamos a seguir leyendo más adelante, pero cuando leemos esto, hay algo muy importante que quiero resaltar, y es: hay alguien que ha quedado a quien pueda hacer yo misericordia por amor de Jonatán. No necesariamente por la persona lisiada, no por el papá que fue Saúl. Ya sabemos qué pasó con Saúl con David. Pero quien pueda ser yo por amor de Jonathan, su amigo, su best friend, su bestie, su green, su green. Sí. Pero lastimosamente no todos tenemos a esto. No todos tenemos esta oportunidad de tener este amigo. Sin embargo, queremos resaltar esto, que las amistades trascienden generaciones. Sí. Y es que hubo algo que hizo David con Jonatán tiempo atrás. Hicieron un pacto entre ellos mismos. Si algo me pasa a mí, vas a hacer misericordia de mi familia, de mi descendencia. Y si algo te pasa a vos, yo voy a hacer misericordia a tu familia y a tu descendencia. Vemos que, pues, lastimosamente tuvo que morir Saúl y Jonatán de una forma muy trágica. Pero vamos a seguir leyendo para terminar de entender la historia. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad contigo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cómo te imaginas que era la cara de Mefiboset para que el rey David le dijera: no tengas temor? Ay, no, pobrecito. Yo pienso que tal vez ni siquiera podía verlo a los ojos, o sea, del temor que tenía. Tal vez estaba con su cabeza agachada, no sé, la cara agachada, para no darle la cara a él, porque, pues, o sea, él lo veía como que no estaba a su mismo nivel, ¿me entendés? O sea, estaba a un nivel muchísimo más alto. Entonces, imagino que él dijo: si me mandan a llamar, no creo que sea por algo bueno, porque yo no tengo nada que ofrecer. O sea, yo no tengo nada que ofrecerle a él. Entonces, si me mandan a llamar es de plano, porque ni modo, ya no. Ya valió. Ya. Yo pienso que ese era el pensamiento de él. Sí. Y es que para los que no conocen un poco de la historia de Mefiboset, es que él era el hijo de Jonatán, lo dice la palabra. Pero ¿quién era Jonatán? O sea, él era el príncipe, porque Saúl era el rey de Israel en ese entonces. Y como les dijimos, que ellos tuvieron que... los mataron prácticamente en guerra. La niñera de Mefiboset, que él pues también era un príncipe, Mefiboset era un príncipe. Cuando pasa esto, ella toma a Mefiboset y sale corriendo porque dice: no va a ser que también lo mate, entonces mejor lo escondo. Pero mientras la niñera iba corriendo, se tropieza y bota a Mefiboset. Cuando Mefiboset cae, se quiebran sus 2 tobillos y tuvo que crecer lisiado toda su vida, excluido en un lugar que se llamaba Lodebar, donde estaba lo peor, lo sucio. O sea, yo me lo imagino tener que él tenía que estarse arrastrando
porque no tenía todo el tiempo alguien que le estuviera ayudando. Probablemente vivía de ser mendigo, de estar pidiendo, de lo que porque le dieran. No podía hacer algo en sus propias fuerzas. Y en muchas ocasiones nosotros nos vemos de esa forma. Sin embargo, hay algo que quiero mencionar, y es que cuando nosotros leemos la palabra tenemos que entender que todo es sombra y figura de Cristo. Amén. Todo lo que vemos es lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y es que de verdad el Señor es tan grande, es tan misericordioso, grande en misericordia y lento para la ira, dice la palabra de Dios. Y cuando vemos esto, tenemos que entender que aquí se está reflejando el amor de Dios mediante Jesucristo para nosotros. Sí. Porque nosotros, como pecadores, somos Mefiboset. Sí. El Señor Dios Todopoderoso es el Rey David en este caso, porque Él es el que está ofreciendo la misericordia. Uh-huh. Y en este caso, Jonathan es la figura de Jesucristo. Porque Dios nos ve con amor, por amor de su Hijo. Sí. Por amor de Jesucristo. Entonces, tú y yo, así como Mefiboset, no teníamos por qué estar en el palacio. Nosotros fuimos destituidos por cuanto todos fuimos pecadores. Pero viene Dios y ve a Jesús a través de nosotros, porque Jesús nos amó y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y podemos presentarnos delante del Rey y que el Señor nos diga: no temas. Siéntate a mi mesa. Siéntate. ¿Sabes? Hay algo que a mí siempre me pega mucho, y creo que lo compartía contigo una vez que estábamos platicando, y es: al que mucho se le perdona, mucho ama. Sí. Y yo me pongo en esta posición donde yo me presento delante de Dios y le digo: Señor, no merezco estar acá. Sí. Definitivamente tú y yo no merecemos. Pero eso tampoco nos tiene que decir: entonces no me presento. No, para nada. No lo merecemos, por supuesto. Pero es que hubo una persona 100% hombre, sí, 100% Dios, que se llama Jesús de Nazaret, y que murió por ti, que murió por mí, y que cuando Él murió rompió el velo, y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y decir: Señor. Definitivamente. Pero sabes, es que es algo muy difícil que como los humanos nos entre. Sí. Porque ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado a ti cuando has fallado y luego Señor? Uno piensa que Dios no lo va a perdonar, pero justamente también contigo estaba hablando yo esto y te decía una frase que había leído y que me súper encantó, y creo que se apega justamente a esto. Todos pecamos, porque tarde o temprano nosotros le fallamos al Señor, pero la misericordia del Señor es grande y Él nos perdona. Pero esta imagen, o sea, esta frase que yo leí decía: ¿qué tan grande tiene que ser tu orgullo o qué tan grande tiene que ser tu ego para creer que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios? A veces pensamos de que nuestro pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar, pero estamos subestimando la misericordia del Señor. O sea, el Señor de verdad nos ama con un amor inmenso que probablemente nosotros pensamos que no nos podemos acercar y que no podemos estar ahí porque tal vez nosotros no sentimos ese amor que el Señor siente hacia nosotros. Pero Él sí nos ama de una manera totalmente diferente. Así que no penses que no tenés perdón, no penses que no puedes acercarte al Señor porque Él no tiene misericordia para ti porque tu pecado es más grande que el otro. No. Ese es tu ego humano tratando de que tú no te acerques a Dios por sentirte culpable. Pero la misericordia de Dios es muchísimo más grande que cualquier pecado que tú puedas cometer. Pero eso sí, tu arrepentimiento también tiene que ser de corazón. Eso aclarémoslo. Porque no vas a llegar a cada rato: Señor, perdón, y ya. No, tiene que ser genuino. Para que la misericordia del Señor te alcance, o sea, alcance ese corazón que tú estás ahí cerrando, ¿verdad? Porque a veces pasa eso, ¿verdad, Charlie? Sí. A veces sentimos de que, ay, ya no, sí, ya el Señor tiene todo para nosotros, pero nosotros sí, no queremos. Y es justamente lo que está pasando en esta historia, porque luego en el siguiente versículo, que es el versículo 8, dice: y él, inclinándose, hablando de Mefiboset, sí, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Sí. O sea, imagina de verdad cuán baja autoestima podía ser, pero al mismo tiempo lo que decís, o sea, cuán grande podría ser el ego, decir: yo no merezco nada. Yo
no, es que yo ya no, o sea, ya para mí ya no hay salvación. Exactamente. Pero entonces, justo lo que decís, es que nosotros no somos más grandes que la salvación que Jesucristo nos da. Y entonces aquí dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, ¿sabes? Es así como que el rey viéndome fue como, ay, papito, o sea, yo sé que no querés, pero igual lo voy a hacer. Ajá. Porque yo soy soberano. Ajá, exactamente. Y sabes, hay algo en el Nuevo Testamento, creo que esto está en Romanos, que me encanta mucho porque no es de lo que hagas o lo que no hagas. Es que el Señor bendice a quien quiere bendecir. Y hace misericordia a quien Él quiere hacer misericordia. Exactamente. Y justamente es aquí. No es que yo haya hecho esto o lo otro. Mefiboset no hizo algo o dejó de hacer algo. Sí. Es el Señor que quería extenderle la misericordia a Mefiboset. Sí. Entonces lo que él le correspondiera, recibirla. Ajá, exacto. Lo que tenía que hacer es recibirla. Pero a veces no queremos recibirla porque somos tercos de corazón. Pero luego que le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervas, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Amén. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y sabes, aquí lo dice por segunda vez. O sea, como que por si no te lo había escrito la primera vez, como no, la segunda. Vas a comer en la mesa del rey. Sí. No porque lo merezcas, no porque hiciste esto, no porque hiciste lo otro, sino que el amor del Señor es tan grande para su Hijo Jesucristo. Sí. Que ahora también ve a Jesucristo en nosotros. Exacto. ¿Y cómo no va a tener misericordia de nosotros, sabes? Exacto. No, y es que fíjate, Charlie, de que ahorita que tú estás diciendo eso se me viene algo a la mente y digo, no, wow, definitivamente, o sea, Dios le habla a uno de tantas maneras, ¿verdad? Pero ahorita que estamos viendo esta historia, tú decís, obviamente no, el compromiso o la promesa no fue con quien está lisiado. O sea, la promesa fue con su amigo, con su hermano. Estamos exactamente igual, porque ¿quién dio su vida por nosotros? ¿Y Jesús? ¿Con quién fue que hizo ese trato, Jesús, de venir a morir para salvarnos a nosotros? Lo hizo con su Padre. Y es que algo muy curioso es que ni siquiera fue un trato, era una obediencia. Pero imagínate, o sea, a lo que yo voy es de que fueron ellos dos, o sea, nosotros alcanzamos esa misericordia, o sea, es como esta historia justamente, o sea, nosotros ni en cuenta ni sabíamos ni nada, pero eso nos dio la salvación a nosotros, y es exactamente lo que le pasa acá en esta historia. Y a veces, y sabes que me encanta de la historia, que dice de que la persona que lo cuidaba pues lo botó. Pero me pongo a pensar y digo, es que a veces nosotros renegamos todo lo que nos pasa. Y de verdad, o sea, todo es un plan de Dios. Todo lo que nos pasa, bueno o malo, es un plan de Dios. A veces nos pasan cosas porque nosotros también las permitimos, pero al final también el plan de Dios se cumple. Que lo atrasamos un poco más, eso ya es otros 20 pesos que nosotros solitos los hacemos sencillo, ¿va? Pero a lo que yo voy es de que le tenía que pasar eso, porque imagínate que si no lo hubiese botado, si no lo hubiese sacado corriendo, probablemente lo hubieran matado. Y entonces jamás estuviéramos leyendo esta historia. Entonces es necesario todo lo que te ha pasado en tu vida para poder llegar a ese momento, a esa bendición y a esa misericordia del Señor. Amén. Ya vamos terminando un poco por el tiempo. Pero vamos a tirarnos de una vez hasta el último versículo de esta historia, que es el versículo 13. Y dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía a la mesa del rey. Ok, o sea, otra vez lo está diciendo. Pero quiero que veamos esto, porque nunca le había prestado tanta atención como ahorita. Y estaba lisiado de ambos pies. Y ahí termina. O sea, la historia no termina diciendo que fue restituido, que tuvo riqueza. No, la palabra está diciendo, y la historia termina en que, y estaba lisiado de ambos pies. Sí. O sea, le dio la bendición, lo puso a comer en la mesa, pero le recordó quién era. Exactamente. Le recordó su condición. Y no en un mal sentido, sino como,
el Señor nos recuerda que somos pecadores. Exactamente. Porque necesitamos depender de Él. Exactamente. O sea, si Mefiboset no estuviera a la mesa del rey, él no podría estar en Jerusalén. Exactamente. Y entonces el Señor nos recuerda que somos pecadores para cuidar nuestro corazón, ¿sabes? Y decir, no, es que yo dependo del Señor. ¿Saben? He estado leyendo mucho Romanos y la palabra de Dios dice que la ley vino para mostrar el pecado. Ajá. Entonces nos está mostrando que somos pecadores, pero no para dejarnos así, sino para decir, yo voy a librarte del pecado. Es para recordarte de dónde te sacó. O sea, te está sacando de algo y poniéndote en otro lugar mejor, pero que no olvides eso. Claro. ¿Por qué? Porque es que al final es algo que te va a ayudar a alguien más también. Porque si te olvidas de eso, o sea, vas a poder ver a alguien en la misma situación y no te va a importar. No vas a poder ser un buen amigo. Total. Porque te vas a olvidar de eso. Y luego vienen los ranazos. Sí. Porque hay una canción que dice, ego, sacude, bájate de esa nube. No la he escuchado, sí, pero... es algo... lleva ritmo. Ah, bueno, ok. Pero sí, justo. El Señor es como el aguijón de Pablo, ¿sabes? Como... sí. Tranquilo, papito. Ajá. Porque si bien tenés todo y yo te estoy dando de mi gracia, recordá que eras pecador. Sí. Que venías con un corazón lisiado. Sí. Yo obviamente yo hago nuevas todas las cosas. Sí. Pero no olvides de dónde te saqué yo. Así que hoy, amados amigos, amigas, hermanos o hermanas, queremos decirte que el Señor te ama. Amén. El Señor te ama mucho. Te ama demasiado, te ama tanto que entregó al Señor Jesucristo para que todos nosotros, si creyéramos en Él, tuviéramos una vida eterna y no nos perdiéramos. Amén. Pero es necesario que reconozcamos que Él es el Señor, que aceptemos la dádiva de la vida eterna, pero que no se nos suba a la cabeza. Sí. Y no olvidemos que éramos pecadores y que así como decíamos con Natalie, que esa misericordia que el Señor extendió a nosotros también la podemos extender a las demás personas. A las demás personas. Y sí, mostrar el amor de Jesús, el pacto que hizo el Señor otra vez con la humanidad a través de nuestro amor, a través de nuestros actos, a través incluso de la obediencia que le vamos a tener a nuestro amado Señor. Amén. Y creo que una parte donde podemos entrar definitivamente para compartir esta misericordia es cuando nosotros somos buenos amigos con las demás personas. Así es de que esto es algo que te ayuda a mejorar como persona. Y no solo hablábamos al inicio de que preguntarnos si tenemos un mejor amigo. Yo creo que también es necesario que nos preguntemos si nosotros somos un buen amigo. Y si pensás que no lo sos, trabaja en eso. Y sé esa red verde para las personas. Y no seas esa roja de que los papás digan, no te juntes con él. No, mejor, mira, con esta persona sí te conviene juntarte porque es una persona que te va a ayudar, es una persona que te lleva a la iglesia, es una persona que comparte el amor y la misericordia del Señor contigo. Entonces, seamos buenos amigos. Hay una frase que leí una vez también me gustó mucho, que dice que cuando dos personas bondadosas se juntan y se vuelven amigos, se riega uno al otro y entonces nunca están secos. Y qué bonito. Y creo que lo mejor es tener amistades que compartan el amor de Dios para que si nosotros somos o estamos lisiados de nuestro corazón, ellos puedan extendernos esa mano para que nos puedan sacar de ahí con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y que nosotros podamos recordar siempre que esa persona estuvo ahí para nosotros. Buenísimo. Hemos llegado al final de este episodio, amigos. Si les gustó, pueden darnos un like, ponernos en los comentarios así como que quiero ser un mejor amigo, o tengo los mejores amigos, o no tengo amigos y necesito amigos. Oremos para que tengan sus mejores amigos. Para que el Señor nos dé amigos. También pueden compartir este episodio en sus redes, con sus amigos, otra vez, para que llegue a más personas. Si esto de verdad fue de bendición, teníamos a que lo compartas. Y si Dios lo permite, nos veremos en un próximo episodio. Que Dios los bendiga. Adiós. Sé que estás aquí y siempre estarás.
están, tu presencia habitará. No hay distancia entre tú y yo, sé que estás aquí y siempre estarás. Donde hay fe y unidad, tú estás, tú estás, tú estás. Donde dos o tres están, tu presencia habitará. No hay distancia entre tú y yo, sé que estás aquí y siempre estarás.